Esperemos un momentito. Como les comentaba yo a sus compañeros ahora, el fin de semana hice un cambio en el hardware en cuanto al micrófono, entonces espero me escuchen mejor que antes. Listo. Entonces recuerden, inicialmente pues vamos a abrir el administrador de tareas. Si no tenemos el inicio automático de los servicios, entonces vamos a abrir nuestro administrador, vamos a los servicios y debemos verificar que queden en ejecución los servicios, perdón, correspondientes a Oracle. En este caso yo tengo detenido uno de ellos, voy a iniciarlo. Ahí lo inicio y ahí ya está en ejecución. Ahora bien, vamos nosotros a crear, en la clase anterior habíamos creado la base de datos prueba. Ustedes también crearon la base de datos académica, pues yo no la tengo creada aún, justamente para darles tiempo a ustedes que creen la base de datos. Sin embargo, pues me voy a conectar a mi base de datos prueba para realizar sobre esa base de datos las operaciones correspondientes a la temática que tenemos hoy. Esa temática concuerda con lo que habíamos visto en la clase anterior sobre la creación de unos esquemas, ¿cierto? La creación de los table space y la creación de los usuarios. Además, pues se dan los permisos al usuario para que pueda conectarse sobre un table space. Entonces, en la clase anterior habíamos visto esta guía, yo les había compartido esta guía que ya se la subí a COES. ¿Me confirman si está en COES, muchachos? ¿O no lo subí? Sí, no, creo que sí lo subí. Sí está, profe. Sí, profe. Listo. Y en la clase anterior fuimos haciendo un análisis de estas secciones de aquí, colocándole los títulos, describiendo pues a lo que correspondía, con el fin de ir estableciendo nuestros diferentes parámetros. El día martes de la semana anterior hicimos este análisis y hoy vamos a hacer la implementación ya sobre, en este caso, la base de datos prueba. Para ello, pues voy a conectarme a mi base de datos prueba. Voy a iniciar por aquí la lupa. Ahí. Recuerden, pues para conectarnos hicimos el experimento con dos conexiones. Yo voy a utilizar la de System porque recuerden, esto que vamos a hacer acá corresponde a operaciones dentro de la base de datos. Por lo tanto, nosotros necesitamos todos los permisos. Es por eso pues que vamos a crear aquí o vamos a utilizar nosotros el usuario de administrador total, es decir, sys. Ese es el usuario con el cual vamos a trabajar. Entonces yo voy acá a mi SQL Developer, ya estoy conectado ahí, miren, ahí estoy en conexión, pero resulta que nosotros habíamos visto, bueno, por aquí les muestro, nosotros habíamos visto en la clase anterior, por acá, las tablas, ¿cierto? Algunas cosas de los triggers, los diseños de las tablas, más no habíamos visto la consola para escribir SQL. Y resulta que cuando nosotros ingresamos a la base de datos, a nuestra conexión nos abre por defecto una consola, que esta es la que vamos a utilizar. Entonces miren que esta es una consola para escribir directamente código SQL. Y podemos abrir pues también otras hojas de SQL. Hoja de trabajo de SQL no compartida, dice aquí por ejemplo. Entonces aquí es donde nosotros vamos a ejecutar todas nuestras instrucciones. Por ejemplo, podríamos ejecutar, miremos por aquí, help. Digámosle select asterisco from help. Select. Miren que él me va marcando asterisco from y también me va sugiriendo. Si yo ahí, por ejemplo, acabé de escribir from, le doy espacio y le digo control espacio, como en NetBeans, miren que ahí me da sugerencias. Yo en este caso quiero de la tabla help. Ahí está. Hago doble clic o bueno, le doy en
enter, no, con enter no, a ver. Help, listo. Listo, ahí tengo mi select asterisco from, lo ejecuto y acá me da el resultado. Entonces me dice, esto es lo que hay en help. ¿Listo? Habíamos creado nosotros unas tablas. No recuerdo bien dónde fue que las colocamos. Creo que aquí, tabla ejemplo. Entonces también podemos decirle select asterisco from, tabla ejemplo, por ejemplo. Tabla ejemplo, ahí está. Listo. Ejecuto. Y ahí están los datos que habíamos puesto. Habíamos creado el campo de ejemplo 1 con estos valores, el campo de ejemplo 2 con estos valores y el campo de fecha o el campo de ejemplo 3 con estos valores de tipo fecha. Ahí tenemos, miren, la interacción con una consola. Ahora nosotros lo que tenemos en la guía es justamente código SQL. Entonces teníamos el primero, decía create table space para los datos. Entonces voy a tomar yo este de aquí, lo copio, por eso se los compartí en Word, para que no tengan que escribirlo, sino que lo puedan copiar y pegar. Y aquí voy a escribir mi código. Entonces, bueno, aquí va en comillas sencillas, así. Entonces vamos a reanalizar esta parte de aquí. ¿Me escuchan bien, muchachos? Sí, profe, pero me No, parece que va un poquito como muy rápido. ¿Puedes volver a explicar un poquito? Porque no... vale, listo. Bueno, inicialmente lo que vamos a ¿Quién es hacer... Koala? Dime, Engler. Digo, ¿quién es Koala? ¿Quién es esa infiltrada? Ah, bueno. Bueno, inicialmente recuerden, ¿no? Vamos, No, idiota. en este caso No que se me dio el vamos, teléfono. Estoy con el de mi hermana, bro. bueno, muchachos, vamos en este caso a conectarnos y a trabajar con el SQL Developer. Entonces recuerden, como vamos a necesitar conectarnos a la base de datos, lo primero que debemos hacer es habilitar los servicios. Para habilitar los servicios, yo voy al administrador de tareas. En el administrador de tareas, pues si no está detallado, habilito los detalles, le digo mostrar más detalles. Voy a la pestaña de servicios y busco los de Oracle. En este caso, los de Oracle están por aquí. Y pues yo como ya los estoy trabajando desde hace un ratico, ya me aparecen los dos en ejecución. Ahí. Este está en ejecución, este otro también está en ejecución, este también está en ejecución. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos? Muchachos. ¿Hasta ahí sí? Sí, profe. Listo. Muy bien, como ya tenemos nuestros servicios iniciados, ahora sí, venimos al SQL Developer, lo ejecutamos, ahí pues le damos un momentico a que cargue y nos conectamos. En este caso, yo para probar estos comandos me estoy conectando a la base de datos prueba, todavía no la académica, porque como apenas nos estamos acercando a estas sentencias, pues vamos a probarlas. ¿Listo? Entonces yo inicié sesión en la base de datos prueba con la conexión en la que yo creé el login con el usuario sys. Recuerden que el usuario sys es como uno de los administradores o de los superadministradores dentro de mi base de datos. Por esa razón, y como necesito permisos para hacer algunas operaciones de adición de esquemas, de edición de esquemas, de adición de usuarios y de edición de permisos de usuario, entonces yo inicio con sys a esta base de datos. ¿Listo? ¿Estamos hasta ahí? Bueno, ese proceso lo voy a simular nuevamente. De pronto para que no quedemos tan perdidos. Voy entonces, bueno, voy a quitar la lupa un momento.
Voy entonces por acá, en mi caso pues tengo en inicio, tengo mi acceso directo a SQL Developer, hago clic sobre él, listo. Espero a que me ejecute el SQL Developer para que lo observemos, que observemos toda la interacción que tenemos sobre el software. Listo. Ahí ya estaríamos en el SQL Developer. Ahora bien, nosotros en una de las clases previas habíamos creado dos conexiones. Una conexión en la cual yo ingresé con el sys, con el usuario sys, y otra conexión con la cual yo ingresé con el usuario de BMNG. Entonces, ese ejercicio lo hicimos con el fin de mostrar simplemente los dos usuarios que tienen un esquema diferente y las diferencias de permisos en cuanto al acceso de los esquemas. Entonces, en este caso, pues simplemente eran como ejemplo y hoy vamos a ingresar a la conexión que está logueada con el usuario sys. ¿Listo? En mi caso se llama bd prueba cn. Ahí está, miren. Entonces le digo doble clic y ahí me va a conectar. ¿Estamos hasta ahí? Creo que le digo, repitamos cómo hacíamos la conexión. Vale, O sea, cuando le dábamos nueva conexión y eso, listo. no me acuerdo esa parte. Listo. Para crear una nueva conexión, en el caso de que ustedes no la tengan, seleccionan aquí en Oracle Conexiones. Y ahí miren, un botoncito de más acá o también podría ser con clic derecho, nueva conexión. Entonces aquí yo voy a utilizar este clic derecho, nueva conexión. Hago clic, lo selecciono y aquí me va a mostrar o este cuadrito de diálogo. Entonces en este cuadro de diálogo yo configuro primero el nombre que yo quiero darle a la conexión. Puede ser un nombre que yo desee, cualquiera, no es el de la base de datos, es cualquiera. ¿Listo? ¿Hasta ahí sí? Sí. Perfecto. Una vez ya le hayamos asignado el nombre, vamos a decirle el usuario y la contraseña. Aquí en usuario vamos a decirle sys con mayúsculas. Sys, ahí. Porque ese es uno de los usuarios administradores de la base de datos. Entonces necesitamos nosotros conectarnos como administrador a la base de datos para agregarle unas configuraciones o unos elementos adicionales. Ahora viene la contraseña. Yo les Profe, ¿Sí? ese sí no presenta conflictos, no era system. No, es que hay varios usuarios. Al principio, cuando intentamos ingresar con sys y nos daba conflictos, era porque había olvidado crear la base de datos, pero eso ya lo resolvimos y lo explicamos. ¿Vale? Ahí sys es uno de los usuarios por defecto de la base de datos. ¿Listo? Aquí en la contraseña va a venir la contraseña que configuramos nosotros en la base de datos. Yo les había recomendado que coloquemos la misma para todos los usuarios. De esa manera pues no nos olvidamos. Entonces, en mi caso era 1Q2W3E4R. ¿Listo? ¿Vamos hasta ahí? Sí, profe. Perfecto. Ahora ya venimos a la parte que tiene que ver con la base de datos. El nombre del host para nosotros va a ser siempre localhost. El puerto, como cuando creamos los listeners, dejamos el puerto por defecto, sería el 1521. Y aquí viene lo importante, el SID de la base de datos. Acuérdense que nosotros cuando creamos la base de datos le decíamos por allá un nombre, ¿cierto? Un nombre completo. Y un SID, que era como una abreviatura, que para el caso de la base de datos prueba yo le decía PR. Ahí. ¿Listo? Ustedes pues no sé o si crearon las bases de datos de la misma forma como yo les muestro aquí, pues van a tener el mismo SID. Si no, va a cambiar y deben utilizar el que ustedes configuraron allá. Acuérdense que cuando hicimos la configuración tanto
de listener como de las bases de datos, yo les decía, Sí, profe. estos datos deben recordarlos muy bien. Entonces ahí ya quedaría Sí, configurado profe, y pero sí, ese día estamos haciendo así, el SIS nos puso problemas, pero igual nosotros lo cambiamos, pero eso no tiene nada que ver. Y como lo que usted dice, el SIS sí toca uno recordarlo de la base de datos que uno hizo, ¿no? Eso sí usted lo dijo. Tanto el puerto como el SIS. sí, sí. Profe, yo hago la prueba de conexión y me sale un mensajito de falla de conexión y me dice que conectando así, bueno, está en inglés obviamente, ¿no? Y sale como que sí, DBA o sí o A ver, Oper. ¿será que sí me olvidé? A ver, miremos si se mantuvo la, el problema system. Ah, sí. Sí, se mantenía el problema. Muchas gracias por hacerme caer en cuenta nuevamente de ello. Pensé que lo habíamos resuelto, sin embargo no me permitió. No, no, profe. Muchas gracias. ¿Quién fue que me hizo acuerdo? ¿Quién fue que me... John Edier dijo. Perfecto. John Edier fue que dijo. Muchas gracias, Janedir. Sí, yo pensé que ya no nos había generado problema. Pero sí, entonces en este caso no sería sys, sino system. Gracias, Janedir. Entonces el system, Te ganaste un desayuno de la tía, John Edier. cierto, ¿no? Ya me hicieron antojar otra vez de la carne guisada de donde la tía. Profe, no sé si sabe mi internet, pero se escucha entrecortado. ¿Todos me escuchan entrecortado o solo será el caso de... John Edier. Solo John Edier, Yo profe, la no escucho sabía. bien, profe. Solo Yoneди. Vale, ahí sí, entonces creo que es tu internet, Janedir. Pero igual veo que estás muy atento a la clase y ahí me estás recordando cosas que yo había olvidado de pronto. Bueno, entonces vamos ahí ya tenemos configurada nuestra conexión que va a System, ¿listo? Con el usuario System ahí se conecta y tendríamos pues ya nuestra conexión probada. Para probarla pues recuerden que acá abajito está el botoncito probar y nos debe decir que es correcto. Y ahí ya podríamos acceder con los permisos pues, de un administrador del sistema. ¿Listo? Listo, profe. Listo, perfecto. Muy bien. Vamos entonces, bueno, yo aquí voy a cancelar porque ya tengo mi conexión acá creada. Aquí estoy, yo ya estoy conectado aquí como system. Y les decía, cuando iniciamos la conexión a la base de datos, se nos va a abrir esta ventanita, esta pestañita, la que yo tengo aquí. En realidad nos quedan dos, la página de bienvenida y esta que dice SQL. Miren que ahí hay un icono que dice SQL, B de prueba, CN dice. El nombre de la conexión que nosotros le pusimos y ahí nos dice que esta es una consola de SQL. ¿Listo? Bueno, ahí estábamos mirando hace un momentico que en esa consola SQL nosotros podemos ejecutar pues diferentes instrucciones, diferentes líneas de comandos en el SQL normalito. Nosotros no tenemos pues mayor cosa que aprender. La sintaxis cambia pero en algunos elementos particulares. Habíamos hecho nosotros en clases anteriores, habíamos configurado por acá una tabla que se llamaba tabla ejemplo, que estaba al final. Aquí está, tabla ejemplo. Y hace un momento lanzamos una consulta sobre esa tabla. Vamos a lanzarla nuevamente. Entonces, el SQL de toda la vida. Le digo select asterisco from. Y miren que él me va dando sugerencias, me va sugiriendo código.
Entonces, como me va sugiriendo código, pues yo puedo ir, si me olvido de algo, puedo ir utilizando esas instrucciones. Voy entonces a hacer un select sobre esa tabla que dice tabla ejemplo. ¿Cómo lo hago? Entonces le digo aquí, control espacio, por ejemplo, si no quiero escribir todo, e inicio a escribir el nombre tabla, control espacio y ahí está tabla ejemplo. Me muevo con las flechas a lo que quiero seleccionar, en este caso es tabla ejemplo, le digo enter y listo, ahí está. Y esa es la sentencia SQL que vamos a utilizar. Miren que es una sentencia SQL normal, no es desconocida. Ustedes la han visto, ustedes la han trabajado, es un select asterisco de toda la vida. Entonces, ya le voy a dar play. Ah, bueno, y aquí hay dos símbolos de play, ¿no? Hay uno que dice sentencia de ejecución, es decir, me va a ejecutar la sentencia en la cual estoy. Y por acá tenemos que me ejecuta todo el script. Es decir, aquí yo puedo tener varias líneas de código SQL, pero me va a ejecutar dependiendo lo que yo seleccione. Si selecciono que me ejecute todo esto, es decir, esta de aquí, me va a ejecutar todas las hojas o todas las instrucciones más bien que yo tengo dentro de mi SQL, dentro de mi consola aquí. Si yo tengo más líneas por acá, pues también me las va a ejecutar. Pero si no, entonces simplemente me va a ejecutar, si selecciono esto de aquí, solamente me va a ejecutar o lo que tenga seleccionado o la línea en la cual yo estoy. ¿Listo? Entonces, en este caso, como tenemos solamente una instrucción, cualquiera de los dos botones va a hacer lo mismo, no voy a tener problema. Entonces le digo, por ejemplo, aquí, le ejecuto y miren que ahí se ejecuta todo eso, porque yo di unos enter. Ahí me da la respuesta, dice la salida. Si ejecuto con esta, también me va a permitir ejecutar, pero ella no es todo, solamente es lo que yo haya seleccionado o la instrucción que encuentre. O la primera instrucción que encuentre, y como todas nuestras instrucciones se, se, se finalizan con punto y coma, en este caso como no encuentra el punto y coma, me va a finalizar o me va a ejecutar todo. ¿Listo? ¿Sí está clara? Muchachos. Sí, profe. Perfecto. Entonces vamos ahora a seguir los pasos que yo les había puesto en esta guía. Les había dicho primero crear el table space para los datos, luego crear el table space para la estructura, tercero crear el usuario con la plantilla, cuarto crear el índice en una tabla. Ah, bueno, este no lo vamos a trabajar hoy todavía. 5. Permitir las conexiones de uso de recursos al usuario. Y 6. Garantizar los permisos. Entonces vamos a ir paso por paso. Primero, vamos a crear el table space. Yo voy por aquí, copio esta instrucción hasta acá, voy a mi consola, listo, y aquí van a ver unos campos que yo tengo que configurar. ¿Listo? Entonces, yo voy a decirle nombre del table space. Por ejemplo, yo voy a crear un table space que se va a llamar, digámosle, tablas. Mis tablas, mejor dicho. Mis tablas. Listo. Ahora me dice que aquí pues debería colocarle el nombre del table space, del archivo ya, ¿cierto? Pero con el sufijo data habíamos dicho, porque este es el que va a almacenarme los datos. Entonces le colocamos el sufijo data, el tamaño y la extensión dbl. A ver, aquí me está lanzando como un warning. Error de sintaxis, reglas parcialmente reconocidas.
Parece que no me está reconociendo algo, pero ahorita miramos. Si al ejecutarlo nos da un error, lo revisamos. Porque a veces suele mostrar errores que no son como muy ciertos. Bueno, y aquí sí ya debemos decirle en qué path queremos guardarlo. Podemos utilizar cualquier sitio de nuestro disco. Nosotros creo que habíamos dicho, a ver, miremos cómo está en la plantilla. No recuerdo dónde los guardamos. Creo que los habíamos guardado en C, en archivos de programa, en hora data, Oracle. No, aquí no está. A ver, miremos. No recuerdo dónde fue que lo guardé. ¿Dónde fue que hice la instalación? En Program Data. Oracle. Aquí tampoco estaba. Es que debemos tener una carpeta que se llama Hora Data. Y allá es donde deberíamos guardarlos. Program Data, Intel, archivos de programa. Bueno, hagamos algo entonces. Vamos a... Permítanme. No, JS, Oracle, Greatech, Johnson. No me acuerdo dónde lo pusimos. A ver. No, bueno, hagamos algo. Vamos a colocarlo, por ahora, coloquémoslo en la raíz del disco. Mientras recuerdo. Entonces vamos a coloquémoslo en la raíz del disco C. Le voy a decir entonces aquí C, dos puntos. Y ahí le voy a decir mytabsdata.db. Mis tablas, pero le voy a cambiar aquí. Mis tablas. Ahí. Y vamos a ejecutarlo a ver si nos genera algún conflicto. Ahí dice salida de script, resultado de la consulta, está ejecutándose. Y dice, miren, no me generó ningún error. Dice table space mis tablas creado. ¿Listo? Miremos a ver. Voy acá al disco C. Se supone que aquí debió crearlo en el disco local C. Porque le dije simplemente ahí, directamente. Y ahí están. Aquí tengo el table space mis tablas. Y recuerden que teníamos nosotros dos tipos de table space. Un table space para los datos y un table space para la estructura. Miren algo importante también que nosotros le dijimos acá. Nosotros le dijimos que iba a tener 1024 megas, ¿cierto? Ese va a ser el tamaño del table space para los datos. ¿Y cuánto habíamos dicho que es 1024 megas? ¿O cuánto es 1024 megas? ¿Una giga? Exactamente. Es un giga. Miren. Y si vamos acá, si le digo aquí en el sistema de archivos y visualizo el archivo que acabo de crear, miren que me dice que el tamaño del archivo es de 1 giga. Ya está reservado ese espacio en disco. ¿Listo? ¿Estamos ahí? ¿Tienen preguntas? Bueno, al parecer no hay preguntas. Vamos ahora, entonces, con la siguiente instrucción, que ya sería
crear el table space para la estructura. Voy a tomar yo este de aquí, voy a copiar, voy al SQL Developer, a la consola, lo voy a pegar aquí abajito porque quiero utilizar algo muy similar. Aquí no olviden que esta es una comilla simple, no sé por qué el Word me la colocó así. Esta ya la ejecutamos, esta parte de acá arriba, la vamos a dejar comentariada entonces, pero con fines de utilizar cositas que ya tenemos aquí escritas. Listo. Ya tenemos el nombre nosotros del table space, que era este, mis tablas para los datos. Y recuerden que para la estructura decíamos también el mismo nombre del table space, pero le colocábamos el sufijo idx. Entonces ahí le decimos mis tablas, porque es como lo denominamos, pero este va a tener el sufijo idx, que indica que va a ser la estructura o que va a almacenarme la estructura de el table space mis tablas. Y ahora este de aquí, mis tablas, que lo estamos guardando en C, también, pero manteniendo el sufijo. Ya el sufijo no es data, sino idx. Entonces tomo esto de acá, lo pego y ahí queda. Mis tablas, guión bajo idx.dbf, el tamaño 512 megas. Y puedo ejecutarlo nuevamente. Como este está comentariado, no hay problema. Entonces ejecuto. Listo. Aquí sí me generó un error. Dice error que empieza en la línea 7 del comando create login data files en mis tablas size informe de error. La cadena entrecomillada no está terminada correctamente. Ah, ya. Es que olvidé cambiar también la comilla de aquí. Es así. Listo. No sé por qué el Word me haría esos cambios. Hay que colocar esta comilla y esta también. Habría que colocarla con comillas sencilla. Listo. Nuevamente compilo. Ejecuto, perdón. Y ahora ya dice table space mis tablas idx crear. Y si vamos a mirar en el disco, ya tenemos esos dos. Están mis tablas data y mis tablas idx. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿No? ¿No hay preguntas? Muy bien. No se preocupen, ahorita lo estamos haciendo en esta base de datos prueba. El día de mañana ya lo vamos a hacer en la base de datos académico y ahí ya les tengo muy bien especificada la ruta en la cual vamos a guardarlo. Ahorita estamos acercándonos a estos comandos. Si bien en la clase anterior nosotros dijimos o intentamos descifrar qué hacen los comandos, en esta clase ya los estamos implementando en la base de datos prueba. Y el día de mañana vamos a implementarlo en la base de datos académica. Listo, entonces tenemos ya creados los dos table space. El table space para los datos, el table space para la estructura. Dice ahora que vamos a crear un usuario. Entonces yo voy a dejar comentariada esa instrucción que ya tenemos. Voy a limpiar ahorita la consola para que no me salga tanta cosa ahí. Voy a comentariar esto que ya lo escribimos, pero como todo va a ir enlazándose, entonces yo lo que voy a hacer es mantener esas instrucciones para ir mirándolas. ¿Qué fue lo que pusimos? Alguien escribe en el chat de acá. Recuerden, muchachos, que cuando estoy con la lupa me queda un poquitico complicado. Carlos, ¿me escuchas pero es entrecortado o me escuchas muy bajito? ¿Los demás compañeros me escuchan bien, muchachos, o me escuchan bajito o entrecortado? Entrecortado, profe. Ya, ¿los demás me Yo escuchan lo bien? escucho bien. Yo lo Ah, escucho bien. Yo lo escucho bien. vale, entonces creo que es resultado de la conexión, muchachos. De pronto Carlos y Evelyn y los compañeros que me están escuchando un poco entrecortado, creo que es por la velocidad del internet. En este caso, pues no es del mío. ¿Saben qué suele funcionar en Meet? Salir, es decir, refrescar la ventana. Ahí refresquen la ventana y suele mejorar un poco el audio en algunas ocasiones, pues cuando es de pronto algo del inicio en Meet.
Si es del internet, entonces si refrescan y ya vuelven a conectarse, igual se va a mantener el inconveniente. Entonces por ese lado ya estaríamos seguros que es por la velocidad del internet, muchachos. Yo sé que a veces en las ciudades pues falla la conexión. Pero de igual forma pues yo les dejo el videito de la clase para que lo puedan trabajar. Ahí sí sale bien grabado todo. Denme un momentico, muchachos. Listo, muchachos. Ahí, porfa, avísenme si de pronto escuchan un ruido de fondo. Y si ese ruido impide escuchar bien para hacer una adecuación acá. ¿Me escuchan? Sí, el ruido se escucha, profe. Pues se escucha un poquito como que molesto, pero bueno. Pero y alcance a interrumpir si no hago una modificación acá para tratar de arreglar un No, se poquito. escucha, su voz se escucha, ¿no? Ah, Su listo. voz se escucha. Listo, perfecto. Muchas gracias. Bueno, entonces seguimos por acá. Yo tuve un error al copiar. Copié solamente desde aquí, me faltó esto de acá. Entonces voy a copiar nuevamente todo esto y vamos a utilizar toda la instrucción. Ahora sí vengo y la pego. ¿Por qué estoy dejando comentariado lo de arriba? Porque miren que, por ejemplo, en estas partes nosotros le decimos el default table space y yo quiero que me quede sobre este table space de acá, entonces no quiero hacer modificaciones. Quiero que de pronto no cometer errores al escribir, sino copiar y pegar estos nombres que ya tenemos. Entonces vamos a ejecutar la creación del usuario. Dice primero, create user, nombre de usuario. Aquí coloquémosle, por ejemplo, USRPR, usuario de prueba, USRPR. El perfil, acuérdense que nosotros habíamos dicho que íbamos a trabajar con un perfil por defecto según la plantilla. Y en el tipo de identificación, aquí vamos a escribir la contraseña que va a tener el usuario. En este caso yo voy a escribir la misma, 1Q, 2W, 3E, 4E. Esa es la contraseña que a mí me permite no olvidarme, pero puede ser cualquiera de las contraseñas que ustedes quieran asignar. Ahora ya viene lo importante aquí, me dice sobre qué table space va a tener permisos este usuario. Entonces nosotros acabamos de crear unos table space, que uno es para la estructura y otro es para los datos. Y recuerden que este de aquí es como el nombre que manda todo. Por lo tanto le digo que el table space sobre el cual va a tener permisos este usuario es mis tablas. ¿Listo? Ejecuto. Ahí se está ejecutando y dice usuario userpr creado. Perfecto, no tuvimos ningún inconveniente. Vamos ahora con el siguiente punto. ¿Tienen preguntas hasta ahí, muchachos? ¿O todo va quedando claro? Profe, ¿Sí? lo que está haciendo ahí como tal es o sea, como tal, crea el usuario, crea la contraseña y recién se va a empezar a crear las tablas, o sea, eso es el proceso que está haciendo como tal. Algo así. Lo que estoy haciendo ahorita es creando un espacio o digamos dentro de la base de datos prueba estoy creando como decir una carpetica en la cual yo luego voy a poder crear ya las tablas. ¿Y eso con qué fin? Con el fin de que nosotros, por ejemplo, en nuestra base de datos académico, tengamos un espacio destinado a las tablas de las facultades, a las que ya diseñamos, pero que podamos tener luego otro espacio, por ejemplo, para la parte contable o que podamos tener otro espacio para la parte, no sé, de almacén y suministros, u otro espacio, algo así. Estos son como carpeticas las que estamos creando. Para no crear todo en los esquemas o en los table space de administración, porque recuerda que System tiene unos table space de administración, que fue los que miramos por acá, unas tablas, perdón, que son todas estas, RepCat, MViews, Log,
Todo esto es del área o de la parte administrativa de la base de datos. Y no queremos contaminar esto de aquí. Por lo tanto, estamos creando un espacio aparte con el fin de mantener ordenada nuestra base de datos. ¿Listo? ¿Sí? ¿Sí fue claro de pronto? Más o menos, profe. A ver, verás, miremos aquí. Voy a abrir la pizarrita para que de pronto quede más claro. Pero eso está bien, que si hay dudas, pues me digan. Voy a quitar la lupa para que miremos con mayor comodidad. Vamos aquí a añadir profundización. Listo, voy a limpiar esto. Verás. Ah, no, sí me servía lo que tenía yo. Bueno, pero quedó de pronto muy raro. Entonces sí, lo voy a limpiar. Voy a limpiarlo. Resulta que nosotros tenemos nuestras bases de datos. Nuestra base de datos viene por defecto. Esta es nuestra base de datos prueba, por ejemplo. PR. Por defecto, y como creamos con una plantilla, nosotros tenemos en nuestra base de datos unos esquemas. Esta carpetica de aquí, por ejemplo, es un esquema de administración que lo maneja System. Listo. Y dentro de este esquema de administración, pues obviamente van a haber unos recursos para administrar la base de datos. Por ejemplo, van a haber tablas. Entonces aquí podemos tener una tablita, podemos tener otra tabla, podemos tener otra tabla más pequeñita, bueno, infinidad de tablas. Podemos tener unas secuencias, entonces aquí por ejemplo podemos tener estas secuencias, esta otra secuencia, esta otra secuencia, esta de aquí, listo. Podemos tener infinidad de recursos y nosotros queremos, por ejemplo, crear otras tablas. Pero si iniciamos a crear otras tablas por aquí, muy probablemente iniciemos a contaminar este esquema. Porque aquí voy a tener, dentro del esquema de System, voy a tener, por ejemplo, tablas no sé, de contabilidad. Entonces, como que iniciamos a agregar cosas que no son directamente parte de la administración de la base de datos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Vamos a crear otro esquema. Aquí. Otro esquema que se va a llamar mis tablas. Ahorita lo estamos llamando así. Mis tablas. MT nomás le voy a clicar. MT. ¿Para qué? Para que esas tablas de prueba que vamos a crear nosotros no estén contaminándome al esquema system, sino que esté sobre este esquema de aquí, sobre este table space. Entonces mira que ahí, si yo hago algo, por ejemplo aquí en el MT, en mis tablas, en el table space, mis tablas, yo tengo todo ordenadito, no estoy contaminando esta acá. Por ejemplo, en esa tabla, tabla ejemplo que creé, ahí ya estoy haciendo algo mal, porque esa tabla no es no es parte del system, sino que ya eso hace parte de una prueba que estoy haciendo. Y por eso ahora ya estamos creando otras tablas, otra table space, para en ese table space guardar nosotros esos elementos de prueba, una secuencia, etcétera, etcétera, etcétera. Si lo llevamos, por ejemplo, ya no con prueba, sino con académico, entonces, por ejemplo, académica va a estar acá, ACDM se llama, voy a borrar esto, va a llamarse A, C, D, M. Esta es mi base de datos, que también viene con System, porque también voy a crear mi base de datos con la plantilla. Pero resulta que nosotros ahí no vamos a incluir las tablas de facultad, de programa, de todo eso, no las vamos a incluir aquí, sino que las vamos a incluir en un esquema aparte para no contaminar ese esquema que ya tenemos. Y el día de mañana vamos a crear ese esquema aparte, que aquí es donde ya vamos a crear nosotros la tabla facultad,
Entonces vamos a crear aquí facultad, vamos a crear programa, vamos a crear estudiante, vamos a crear las relaciones entre esas tablas. Entonces de estudiante a programa, de programa a facultad, y todo eso va a estar en este esquema de aquí, de tal manera que este esquema system siga estando ordenadito. ¿Listo? Entonces lo que estamos creando es esta cajita verde de acá, solamente la cajita, y a esta cajita le vamos a decir, bueno, ahorita ya con lo que hemos creado le vamos a decir, bueno, a esta cajita va a tener acceso este usuario de aquí. Él es el que va a encargarse de trabajar en esta cajita de aquí. ¿Listo? Ahí sí es claro. ¿Sí, muchachos? Muchachos. Sí, profe, sí. Sí, profe, sí. Perfecto. Listo, muchas gracias por la confirmación. Muy bien, entonces ahorita acabamos de crear fue ese usuario que le dijimos, miren, y por eso le decimos acá, ese usuario va a estar administrando esos elementos que se llama mis tablas, ese table space, ese es el table space por defecto, mis tablas. Listo, vamos con la siguiente instrucción entonces. Vamos a ubicarnos por aquí, miremos cuál es el siguiente. Bueno, este index lo vamos a trabajar luego, ahorita no lo vamos a colocar acá. Vamos al quinto. En el quinto nos dice permitir conexiones y uso de recursos. Vamos a copiar entonces estas dos instrucciones. Las copio. Voy por aquí. Las pego. Y ahora me dice garantizar conexiones. Esto no cambia. Garantizar acceso a recursos. Esto tampoco cambia. El nombre de usuario sí me va a cambiar porque yo quiero garantizarle el nombre de usuario que acabo de crear. Y miren que por eso yo no he borrado las instrucciones para copiarlas y pegarlas aquí. Ahí garantizo estas dos cositas y ejecuto. ¿Sí lo dije? Seleccionemos, ejecuto, listo, dice grant correcto y grant correcto, es decir, ya me garantiza tanto el acceso a la conexión como el acceso y el trabajo con los recursos. ¿A quién? A este usuario user Pérez. Muchachos, ¿el ruido está muy molesto? ¿Están haciendo unas cosas aquí en mi casa? ¿Está muy molesto el ruido? No, profe, se escucha entre vez en cuando, o sea, no se escucha seguido. Listo. Bueno. Listo, ya he garantizado entonces los accesos, pero eso no quiere decir que ya tengo permisos. Apenas garantizamos que sí lo puedo hacer, falta agregarle los permisos. Y ahora vamos a ir agregándole cada uno de los permisos y vamos a ir mirando qué es cada uno de ellos. Este punto, el sexto, no lo alcanzamos a estudiar muy detalladamente en la clase anterior porque a muchos se les fue el internet. Entonces ahorita sí vamos a ir analizando cada uno de ellos. Yo pego aquí, de igual forma pues va a quedar en el video y el día de mañana ya en académico lo vamos a ir haciendo. Espero pues que ya no nos sucedan cosas como las que nos sucedió hoy, que tuvimos que cambiarnos de Zoom a Meet, que a algunos se les fue el internet, pues igual es algo comprensible, ¿no? Entonces, ¿qué le voy a decir aquí? Tengo, miren, al igual que este de acá, tengo la palabra grant, que es de garantizar. Si no, sería deny. Aquí, por ejemplo, si yo le digo aquí, deny o remove. Bueno, no lo recuerdo bien. Por ahorita vamos a trabajar con el garantizar permisos. Entonces le dice grant y miren estas palabritas reservadas. Todas me las está marcando en azul. Entonces le estoy diciendo va a garantizar modificar, por eso se dice alter, cualquier índice
¿Y a quién le va a permitir garantizar el cambio o la modificación de cualquier índice? A nombre de usuario. ¿Quién es nombre de usuario? El usuario que acabamos de crear. USRPR. Listo. Ahí le estamos diciendo. Este usuario va a poder, o permítale a este usuario, modificar cualquier índice. Miremos el siguiente. Dice, nuevamente nos dice que usuario, a este usuario va a permitirle modificar cualquier secuencia. Siguiente línea. A este usuario va a permitirle modificar cualquier tabla. A este usuario va a permitirle modificar cualquier trigger. A este usuario va a permitirle crear cualquier índice. Y miren, aquí quiero que observemos algo. Acá le decimos modificar cualquier índice y acá le decimos crear cualquier índice. No es lo mismo. Resulta que modificar un índice o modificar una tabla o una secuencia o cualquier elemento no implica, o mejor dicho, cuando le decimos modificar, quiere decir que sobre un elemento que ya está creado se van a poder hacer cambios. Solamente eso. No implica que va a permitir crearlos. Sin embargo, en esta línea de aquí, ahí sí le estamos diciendo que también, además de modificar, que ya se le dijo, también va a poder crear. Va a poder crear cualquier índice. ¿Listo? Lo mismo acá. A este usuario se le está permitiendo crear cualquier secuencia. A este usuario se le está permitiendo crear cualquier sinónimo. A este usuario se le está permitiendo crear cualquier tabla. A este usuario se le está permitiendo crear cualquier trigger. A este usuario se le está permitiendo crear cualquier vista. Y ojo ahí. Por ejemplo, aquí tenemos que este usuario puede crear cualquier vista, pero no hemos colocado ningún alter, ¿cierto? Por lo tanto, el usuario puede crear vistas, mas no puede modificarlas. ¿Listo? Ahí hay diferencias de permisos. Vamos con este. Este usuario puede crear procedimientos, este usuario puede crear sinónimos públicos, este usuario puede crear triggers, puede crear vistas, puede eliminar, y esto también es importante. El hecho de crear y alterar o modificar no implica que va a poder eliminar. Va a poder eliminar datos, pero no va a poder eliminar la tabla como tal, a no ser que le digamos que va a permitir eso. Lo mismo aquí, a este usuario se le va a permitir eliminar cualquier índice, a este usuario se le va a permitir eliminar cualquier secuencia, eliminar cualquier tabla, eliminar cualquier trigger, eliminar cualquier vista, insertar en cualquier tabla, hacer consultas de escritura sobre cualquier tabla, hacer consultas de visualización sobre cualquier tabla y el tamaño o la disponibilidad de espacio en el table space va a ser ilimitada. Ilimitada en cuanto a la capacidad total del table space. Porque nosotros podríamos decir, bueno, si el table space tiene 1 giga, a este usuario permítamele usar 1/4 de ese giga. Entonces aquí no tendría este permiso, sino que deberíamos especificar eso. Acá teníamos entonces anteriormente simplemente los permisos de conectarse y de usar recursos. Ahora ya le estamos dando permisos específicos de hacer cosas sobre la base de datos, sobre el table space. Le digo ejecutar y miren lo que les explicaba. Si yo voy aquí, tengo solamente un grant que dice grant correcto. Estos dos anteriores corresponden a el de conexión y resources, porque solamente me ejecutó este de aquí, porque le di el botoncito del play solito, solamente le di este. Si ya le digo todo este de acá, entonces miren que ya me va a tomar cada uno de ellos y por acá me salen varios grant correctos. Miren. Y de esa manera yo ya tengo creado mi usuario, mi table space, y tengo garantizado que ese usuario va a poder acceder. ¿Preguntas hasta ahí?
¿No hay preguntas? Muy bien. Entonces viene la duda. Ah, profe, y si ya está todo creado, ¿cómo probamos? ¿Cómo verificamos que soy este? Vamos a verificarlo lanzando una conexión. Entonces, ¿cómo lanzamos la conexión? Justamente como lo expliqué cuando nos conectamos por SYS. Vamos entonces a decirle nueva conexión y aquí voy a crear o le voy a decir conexión CN USRPR, le voy a decir porque ese fue el usuario que dijimos. Y ahora le voy a decir usuario a USRPR en mayúsculas como lo creamos. Miren, acá está en el script, ahí está USRPR. La contraseña, la que le coloqué, yo como me olvido siempre coloco la misma, 1Q, 2W, 13, 4L. Aquí me pregunta, el nombre del host, el mismo, puerto el mismo del listener y el SID va a ser prueba, porque yo creé ese nuevo table space en la base de datos prueba. Por eso les decía que nos vamos a conectar con system, bueno, inicialmente con sys, pero ya al recordar el inconveniente que nos daba, ya le dije que con system a la base de datos prueba. Y ahí en esa base de datos fue donde yo coloqué los nuevos esquemas, donde ejecuté las instrucciones. Por lo tanto, como yo las ejecuté las instrucciones en esa base de datos, en esa es donde se van a crear los elementos. Le digo probar y me dice, miren, estado correcto. Listo. Voy a guardarla y me conecto. Contraseña 1Q, 2W, 364R. Ahí tengo, miren, conexión USPR y voy a mirar las tablas. Dice cargando tablas y ya acabo de cargar y no tengo ninguna porque el esquema es nuevo, miren, el table space es nuevo. Sí, sí, profe, yo había mirado algo así, porque yo estuve mostrando ahí en la que tenía, ¿no? Y miré en un video en YouTube que habían hecho una así y no tenía ninguna de esas otras que salían. Y pues a mí me pareció raro, pero no, ahí no mostraban cómo se hacía eso. Ah, Pero perfecto. ahorita con lo que usted está explicando me quedó más claro esa parte. Porque yo decía, pero sí, pero porque yo estaba creándolas, ¿no? Pero me salían igual de revueltas, así como la otra clase que usted tenía, revueltas con las otras. Y yo dije, tan raro. Pero hay una forma de que queden solamente las tablas que yo creé. Y entonces, pues, miré en YouTube, pero no me mostraron directamente cómo se hace, sino que ya estaban así solas, no había nada más ahí. Y pues así. Exacto, eso es lo que yo les comentaba hace un momentico. Lo que les dibujé en la pizarrita, miren que por acá estaban todas las tablas de System. En donde estábamos había una buena cantidad de tablas. En este momento, como acabamos de crear un esquema nuevo, un esquema nuevecito, uy, qué bruto. Está un esquema nuevecito, entonces no tenemos nada en ese esquema. Y el usuario que se acabó de conectar es el usuario que va a iniciar a crear tablas. ¿Para qué? Para que en esta cajita nueva, ahí creemos todas las tablas que nosotros necesitemos sin contaminar los otros table spaces. ¿Listo? Bueno, y vamos a mirar por último una cosita. Yo aquí, por ejemplo, ya estoy en tablas y voy a crear una tabla nueva. Entonces, para crear una tabla nueva, le digo clic derecho, nueva tabla, y quiero que observemos lo siguiente. Ahí me va a abrir el asistente, miren, y me va a decir en qué esquema quiero crearlo. Y miren qué me aparece. El esquema Spatial WS, SYS, Sysman, System, USRPR. Este es el esquema al que yo tengo permisos. Si le digo en System, muy probablemente me va a decir que no tengo permisos. Ah, bueno, no me lanzó ningún error. Repita lo que está haciendo. Ya, dame un segundo. Bueno, lo que hice fue crear una nueva tabla. Le voy a decir entonces aquí en las tablas, que ya estoy en la conexión de USRPR, clic derecho, nueva tabla. Y aquí me dijo en dónde quiero crearlo. Ah, bueno, ya sé qué hice. ¿En qué esquema quiero crearlo? En este caso, puedo seleccionar USRPR, Sysman, System, bueno, diferentes. Hace un momentico yo le dije que la creé en System, ¿no? Y
acá, por ejemplo, en el esquema de System, voy a darle aquí cancelar. Esto igual lo vamos a mirar mañana también en detalle, ya creando o iniciando pues, la creación de las tablas de académica, porque esa es la siguiente tarea. Entonces por acá debió crearme, miren, table 1. Yo desde la otra conexión, como tengo permisos hacia este esquema, puedo crear tablas en este esquema, pero ese no es nuestro objetivo, ¿cierto? Entonces, nuestro objetivo es tener todas nuestras tablas organizaditas aquí. Por lo tanto, le digo nueva tabla, me mantengo en este esquema, ¿listo? Este es un nuevo table space, no olviden. Y aquí pues creo mi tabla. Tabla, prueba. Ahí la creo, le digo guardar, aceptar. Listo, ahí está la tabla prueba. Ahora sí está en este esquema. Miremos algo más. Le digo nueva tabla. Ah, bueno, ahorita miramos mejor. Restricciones, permisos, dependencias, detalle, particiones, aquí, detalles. Ver de nuevo un momentico, table space. Ajá. Miren, aquí yo le dije, ¿no? La tabla prueba, sobre el esquema USL. Y en las propiedades de la tabla, miren que dice el table space en el cual fue creada la tabla es en mis tablas, que es el table space que nosotros colocamos por defecto para este usuario. Eso fue lo que le dijimos en esta instrucción de acá arriba. Le dijimos create user y default table space mis tablas. Lo que cree ese usuario por defecto va a almacenarse en el table space mis tablas. Profe, pero ¿y si quiero que el usuario almacene las tablas en otro table space? Si tiene permisos va a poder hacerlo. Entonces, por ejemplo, aquí en almacenamiento, a ver, compresión de tabla no. Particiones, tipo de partición. Columnas. Nombre, tipo de tabla normal. No, creo que ahí nos tocaría hacer una creación diferente, sí. El esquema, el tipo de tabla. Sí. Bueno, también podríamos establecer, miren, ahora rato, por ejemplo, cuando creamos en el esquema diferente, esta tabla, miremosle las propiedades. Tabla 1. Aquí, si miramos en el detalle, ¿qué pasó? Listo, voy a ver el detalle de la tabla. Busquemos el table space, miren. Table space name system. A pesar de que lo creó el usuario, ¿cierto? Pero cuando cambiamos el esquema, le dijimos al esquema system. Por lo tanto, también se va al table space system. Entonces, el esquema y el table space están muy estrechamente relacionados. ¿Listo? Miren que ahí el usuario pudo también crear una tabla en un esquema diferente y en un table space diferente, mientras que la otra, la que creamos aquí, esa sí fue creada en el table space prueba, perdón, mis tablas. ¿Listo? De esa manera nosotros el día de mañana vamos a configurar o vamos a crear ya nuestra base de datos, pues ya está creada la base de datos académica ACDM y vamos a crear el table space para que ahí almacenemos todas nuestras tablitas, las tablas que corresponden a ese table space y no mezclarlas con otras. ¿Listo, muchachos? Por hoy, pues chicos, No, profe. listo, por hoy eso es todo. Pues fue una clase cortica teniendo en cuenta las diferentes dificultades que experimentamos y que al principio estábamos colaborándole a Juan un poco. De pronto yo creo que me recuerda, no me acuerdo el nombre. Bueno, John Edier creo que es. John Edier, tú creo que has experimentado ya varios elementos.
o varias cosas que te han funcionado, de pronto por ahí podrías ayudarme con el caso de Juan. Listo, profe. Vale, muchas gracias, Janet. Listo, muchachos, entonces nos vemos en 4 minuticos en software gráfico. Yo ya les digo, si no puedo iniciar, ya les escribo al grupo. Igual entramos al enlace o esperamos que usted nos confirme. No, vayan ingresando a Zoom y yo ya les confirmo si no pude ingresar. Ok. Bueno, muchachos, ya nos vemos. Chao.